La Argentina se quede tranquila, que vamos a dejar todo para llevar la Copa del Mundo y revalidar todos estos logros que hicimos en el 78 y en el 86. Y finalmente empezaron las clases, 1 de marzo. Vamos a ver qué es lo que pasó en todo el país. Finalmente, el 1 de marzo arrancó con la mayoría de los chicos de vuelta en las aulas. Después de una negociación contrarreloj que mantuvo hasta último momento amenazado el inicio del ciclo lectivo de este año, 16 provincias empezaron las clases este lunes. El día viernes hubo intensas negociaciones entre los sindicatos docentes y el gobierno de la provincia y finalmente se alcanzó un acuerdo. Ahí se quedan paraditos los de cuarto y quinto, los que eran alumnos de la señorita Mariela, me parece. Mucha fiaca, me cuesta mucho levantarme. Pero hoy me parece que con expectativas y primer día. Sí, pero mañana ya no, mañana ya... En Capital y Provincia, dos de los distritos donde la pelea de los gremios docentes fue más dura, la inauguración del ciclo lectivo repitió los discursos sobre excelencia educativa y la aspiración de llegar a los 180 días de clases que obliga la ley. Para este gobierno es y seguirá siendo una prioridad la educación pública gratuita. Seguiremos haciendo todos los esfuerzos, acompañándonos por los vecinos y nuestros legisladores en una Argentina que, si queremos que sea inclusiva, tenemos, como decía María Teresa, tener igualdad de oportunidades para todos y claramente y absolutamente no existe libertad si no existe acceso a la educación. Las obras en nuestras escuelas, por eso la inclusión digital a partir del acceso a Internet, por eso también el reequipamiento de las escuelas técnicas y toda la agenda intensa que tenemos para un año que tenemos grandes expectativas que se cumplan holgadamente los 180 días de clase. Las provincias que no lograron acordar con sus maestros son Chaco, donde dos gremios de los más fuertes anunciaron un paro de 48 horas, Santa Fe, que decidió extender la medida de fuerza hasta el jueves, Jujuy, que tampoco empezará las clases, y Tierra del Fuego, donde los docentes desoyeron la conciliación obligatoria que había dispuesto el Ministerio de Trabajo. No hay clase, una pena porque ellos están entusiasmados para la escuela, para comenzar y todo eso, y ahora no hay hasta mañana eso. Aunque en Salta, Misiones y Neuquén las clases empezaron según el cronograma establecido, algunos sindicatos docentes siguen en conflicto y ya planean nuevas medidas de fuerza. Mientras tanto, el próximo lunes está previsto que vuelvan a las escuelas los chicos de San Luis, Tucumán y La Pampa, donde todavía se sigue negociando. Volvemos a referirnos a la tragedia de Chile, porque la tecnología universalizó las catástrofes en todo el mundo e Internet, una vez más, fue una pieza clave para hacer circular la información en todo el orden, Federico. Santo, desde el primer momento, para darse una idea, apenas ocurrió el terremoto, alrededor de las 3:30 de la mañana, durante casi 1 hora y media, la única información que circuló fue a través de redes sociales, por ninguna otra vía. Y después de la tragedia, por supuesto, ahora Internet para organizar la ayuda y, lo más importante, para buscar a las personas que siguen desaparecidas. El terremoto fue a las 3:34 de la mañana del sábado. Y apenas minutos después de que eso pasara, Twitter ya se había convertido en la cartelera donde la gente contaba cómo había temblado el piso o cómo se había caído alguna pared en Chile y en varias provincias argentinas como Mendoza o Córdoba. Al poder manejarse desde teléfonos, Twitter fue esta vez la herramienta ideal para contar lo que estaba pasando en plena noche. Un rato después, Google creó el Person Finder, un sitio para que los usuarios carguen los nombres de las personas que están siendo buscadas o para dar información que se tenga sobre personas afectadas. La palabra Chile o terremoto Chile estuvo entre las más utilizadas en Internet este fin de semana. Facebook se llenó de páginas de apoyo a las víctimas del terremoto. Incluso un grupo de Facebook llamado Argentinos en Chile está sirviendo de conexión para compatriotas que buscan a sus familiares en aquel país. Con similares objetivos está funcionando también la cuenta que Cruz Roja de Chile abrió en Twitter para ofrecer indicaciones a la población y seguir puntualmente las novedades informativas que se van produciendo en el país. Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos.
Trae las baterías de los celulares que ya no usás para reciclarlas. Y vamos a volver a hablar de la tragedia de Chile por muchas razones. Primero porque estamos muy unidos a Chile desde hace siglos. La historia nos une y la historia no es poco, es la historia de todos. Y este terremoto tiene historias desgarradoras. Así es. Fresia Herrera es una señora, así se llama, que está de vacaciones en Concepción, pero ahora nadie sabe dónde está. Vamos a comunicarnos con Valeria San Pedro, que está juntamente con Lucas. Buenas noches, Valeria. Hola, buenas noches, Santo. Son decenas de historias las que nos encontramos desde todo el fin de semana, cuando la gente desesperada por falta de respuestas empieza a preguntar, bueno, ¿qué pasa con sus familias? ¿Cómo van a poder volver? Son cientos los varados que no encontraron respuestas y que tienen que volver a su casa. ¿Cuándo? Todavía no saben. Mario Escobar es uno de ellos. Vive en Santiago, vino acá a hacer un curso, un seminario. ¿Tenías pasaje para cuándo? Yo tenía pasaje para el día 27 a las 5 de la tarde en la línea aérea Air Canada. Y la situación de nosotros, como la gente que está desde el sábado, muchos partieron a Mendoza y otros se quedaron asustados acá esperando alguna respuesta. Y eso es lo que yo vengo a hacer acá, exigirle a Air Canada que nos dé alguna respuesta fehaciente de cuándo va a ser el día en que nos van a decir que sí. A esta hora todavía no sabes cuándo volver. A esta hora no podemos saber nada. Hay un solo teléfono al cual nosotros no tenemos acceso porque nadie nos contesta ese teléfono y en la oficina nos dan a cada uno la misma información. Lo único que ellos nos pueden hacer ahora, que es un poco como despreocuparse de nosotros o deshacerse de nosotros dándonos el boleto de regreso en dinero en efectivo para que nosotros nos vayamos y así ellos dejar de pagar los hoteles, que gracias al consulado mucha gente está acá en este hotel hoy día. La gestión de tener un hotel en estos días hasta que se les consiga un pasaje fue a través del consulado. Fue a través del consulado y bajo mucha presión del consulado, porque Air Canada, al igual que otras líneas aéreas, no han respondido por los pasajeros que están aquí varados en esta ciudad. Mario, ¿pudiste comunicarte con tu familia por lo menos? Sí, con mi familia me he podido comunicar desde el principio de la tragedia y yo no he tenido ningún problema en ese sentido. De hecho, yo no estoy en este hotel porque yo no tenía idea cómo funcionaba todo esto. Entonces, nosotros estamos exigiendo un poco que a la gente se nos dé una información fehaciente y no que cada media hora nos estén dando respuestas diferentes de qué es lo que está sucediendo o cómo va a funcionar cada persona. Esta historia, Santo María, se repite. Solo en este hotel hay 100 personas esperando respuestas de distintas compañías. Y ahora se fueron. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué está este hombre solo? Él gentilmente se quedó para darnos el testimonio, pero el resto están en el comedor porque tienen tan solo 1 hora para comer gratuito, porque no pueden ir a un restaurante a pagar, porque se les acabó la plata. Había gente que había venido como él a hacer cursos, había otra gente que se había venido de vacaciones, había un grupo de 2 chicas que venía desde Nueva Zelanda, viajó en este caso por Aerolíneas Argentinas, ni siquiera les pagaron el hotel, se fueron a un hostel y también tenían horario restringido para comer gratis. Por eso nos dejaron acá. No es la única historia, hay una historia mucho más angustiante que es la de estos 3 hermanos, Alejandro, Elizabeth y Lucas. Ellos viven en la Argentina hace años con toda su familia, pero la mamá de ellos viajó a ver al resto de la familia a Chile, viajó y todavía no volvió. ¿Dónde están? ¿Dónde iba a alojarse la mamá? Justamente en Cerro Verde, un barrio en Concepción, una de las zonas críticas, de las más afectadas. Todavía no tuvieron noticias, no pudieron comunicarse. No tenemos ningún tipo de noticias, nada, ni por email, ni por correo electrónico, ni por celular, ni por teléfono, no. Tenemos una cierta incertidumbre de poder saber la situación de nuestra madre, ¿no? Y de nuestra familia allí. De la madre de los primos, estamos viendo las fotos. Mientras tanto, te voy a hacer una pregunta más porque vos me hablabas de que estaban justo en la zona costera y de las 2 casitas de tu familia son muy precarias. Claro, nosotros sabemos la situación más o menos por el tema de las noticias y por el medio de internet, de que al ser costero ellos sufrieron luego del terremoto y pasar de media hora un embate de las aguas que tapó las casas. Sabemos por cierto medio de que las casas están destruidas y creemos que ellos han huido a los cerros porque la situación es así. Cuando hay un temblor, lo primero que hace la gente es subir a los cerros. Lo que queremos saber es cómo están,
Muchas gracias, Alejandro, el testimonio. Simplemente mirar las fotos y decirles que Alicia del Carmen Herrera Enríquez es la persona que ellos están buscando desesperadamente. Hasta ahora nadie les supo decir dónde están y cómo están. Valeria, muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego. Chao. ¿Hacemos la pausa? Hacemos. Venimos enseguida. Ante los anuncios hechos por la Presidenta y las acciones inmediatas y ya con la plata transferida desde el Central, la oposición quedó helada porque claramente esperaba otra cosa. Pierde la oposición siempre la iniciativa política. El gobierno tiene ahora vía libre. Estilo K, enseguida el análisis de Joaquín Morales Solá. Y a esta hora se extiende también al Maule el toque de queda. En Chile buscan restablecer el orden y articular la llegada de la ayuda imprescindible. El terremoto en nuestro país también se sintió y mucho. ¿Por qué pasó esto allí? ¿Puede pasar aquí? Haroldo Bizán es geólogo de la UBA y enseguida nos va a ayudar a armar la anatomía de un sismo, la tragedia. Tan cerca en instantes, en Telenoche. Rocío, ¿puedo pasar? Ana, ¿qué haces acá? El encuentro más esperado. ¿Así pretendés que deje a mi marido y me venga con vos? Se hará realidad. Te gusta mucho, ¿no? Si lo compartimos, es una brillante idea. Alguien que me quiera. Esta noche a las 22 en el 13. Hola, equipo más divertido de la televisión. Sale a la cancha para hacerte reír a vos y a toda tu familia. Humor de primera. Muy pronto en el 13. Nuevo bronceado. El gobierno decidió derogar un decreto, pero dictó otro. Y en definitiva, si en algún momento se pensaba que podía existir una negociación entre el gobierno y la oposición, lo que parece que esto también marca es que se profundizan las diferencias. Se profundizan y mucho las diferencias, porque hay un par de datos que tener en cuenta, me parece. La presidenta habló hoy más de 1 hora y media y nunca pronunció la palabra decreto de necesidad, el término decreto de necesidad y urgencia para referirse a lo que había hecho. Con lo cual esto provocó una gran confusión en la oposición. Pero también es cierto que por primera vez en la historia el Poder Ejecutivo abre las sesiones ordinarias del Congreso anunciando un decreto de necesidad y urgencia que es la manera de evitar al Congreso. Esto ha provocado un enorme escándalo sobre las ruinas del escándalo que ya estaban desde diciembre. ¿Por qué? Porque el gobierno además paralelamente se estaba llevando con el decreto de necesidad y urgencia anunciado, que no se anunció como tal, pero que era así, se estaba llevando las reservas del Banco Central. Se hizo la transferencia. Se hizo la transferencia, es decir, que después de 2 meses de intenso conflicto, si las reservas estaban en el Banco Central, si se las llevaba el gobierno, que decía la justicia, que decía el Congreso, en un operativo rapidísimo el gobierno se hizo de las reservas. Conclusión, hoy tenemos a una oposición ofuscada, irritada, traicionada, porque estaba efectivamente negociando la posibilidad de un proyecto de ley con diputados del oficialismo y senadores que decían que iban a negociar ese proyecto de ley. Ahora, decida lo que decida la oposición, que va a ir a la justicia, que están pensando en una sesión especial para el jueves próximo para tratar esto, decida lo que decida la justicia y el Congreso, ya es algo abstracto. Estarán legislando sobre hechos consumados y por lo tanto, una vez que se llevaron las reservas, ya las reservas esas no van a volver al Banco Central y lo que volverán, si las obliga la justicia o lo obliga el Congreso, son bonos a muchos años, a pagar en muchos años. Vamos a otro tema. Finalmente se hizo la reunión entre la Presidenta y la Secretaria de Estado, Hillary Clinton. ¿Esto da por zanjada alguna diferencia planteada en otros momentos o la situación, la relación sigue siendo compleja? Sigue siendo compleja. Digamos, lo que acá se ha producido fueron 2 hechos para que hoy estuviera Hillary Clinton acá. En primer lugar, la tragedia de Chile, que la obligó a la Secretaría de Estado a acortar
la visita a Chile y le dio tiempo como para hacer una escala en Buenos Aires. En este momento lo que ven en imagen es la conferencia de prensa en vivo que se está dando en la Casa de Gobierno, donde está hablando Hillary Clinton y la presidenta Fernández de Kirchner. Esto por un lado. Por otro lado, digamos, la tragedia de Chile evitó un papelón que una secretaria de Estado norteamericana pasara de Montevideo a Santiago de Chile sobrevolando la Argentina sin escala en la Argentina. Pero por otro lado, también creo que existió la decisión de Estados Unidos de no profundizar aún más una decisión que es fría, que es distante y fundamentalmente que es sin agenda. No hay agenda con Estados Unidos ni con ninguno de los países importantes del mundo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a volver a hablar de la catástrofe en Chile. Desde Ezeiza salieron algunos vuelos, pero no son suficientes. ¿Cuál es la situación de la gente que todavía está varada en Ezeiza y también en Santiago de Chile? Norberto Dupeso, te escuchamos. María, efectivamente, el aeropuerto de Chile no está en condiciones, solamente las dos autopistas, las dos pistas que se encuentran en el mismo estación aérea están en condiciones, pero está muy dañada la infraestructura. Hay inconvenientes en comunicaciones y también hay problemas para cargar combustible. Por ese mismo motivo no se están realizando tareas que puedan permitir la llegada de aviones en forma regular al aeropuerto de Santiago de Chile, sino que simplemente con separación de 2 horas, muy pocos despegues, muchos aterrizajes. Entonces, tanto LAN como Aerolíneas Argentinas están buscando alternativas. En principio, llevar a los pasajeros con destino a Mendoza y de Mendoza en micro, allí hacia Santiago, luego de 8 o 10 horas de viaje por la cordillera. Luego traen a los argentinos o a los que están varados en Santiago con la intención de llegar a Buenos Aires con la misma operatoria y los mismos micros. Ellos de ahí se trasladan en avión hacia el aeroparque metropolitano. La situación es difícil, se tiende a normalizar paulatinamente. Recién mañana hay un 15% de probabilidades que se regularice tan solo ese porcentaje de las operaciones en Santiago y para el viernes pueden llegar a la normalidad de acuerdo a lo que están anunciando algunas líneas aéreas. Como dijimos en un principio, gente varada, algunos con soluciones donde le pagan el hotel, el traslado, el micro y otros que todavía no tienen respuestas. Nosotros estamos aquí en la pérgola de la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Ezeiza con gente varada desde hoy que quiere una solución al respecto y esta es la postura que tienen ustedes. Bueno, resulta que Aerolíneas Argentinas no nos ha entregado ninguna solución concreta. Nos han dado detalles de cosas que podrían dar, pero que en realidad no llevan a nada y no sabemos qué hacer. O sea, nos dicen que nos tiran para Mendoza y luego que nosotros veamos qué hacer. O nos dicen que de aquí podamos buscar no nos dan nada concreto. Entonces estamos aquí parados. Hay gente aquí que ha estado desde el sábado que a algunos le pagaron una noche en el hotel, pero otros se han quedado en el hotel. Pero Aerolíneas dice que salen mañana a las 2 de la tarde y lo llevan con destino a Mendoza. Bueno, Aerolínea nos ha dado diferentes versiones distintas que no se han ido cumpliendo. La verdad que hemos pedido una versión oficial, clara, concreta, para poder nosotros organizarnos, para poder incluso salir... ¿Le avisaron esta propuesta de las 2 de la tarde? Sí, nos avisaron, pero tampoco nos aseguran que haya un bus desde Mendoza. Dicen que sí, efectivamente. Dice que sí Aerolíneas que van a pagar porque si no pagan ellos, pagan Cancillería, María. Muy bien, Norberto, muchas gracias. Hasta luego. Y fue un terremoto devastador de proporciones descomunales. El epicentro del sismo se produjo en el Pacífico, a 35 kilómetros de la ciudad de Concepción, y fue tan fuerte que se sintió a miles de kilómetros de distancia. Este fue el punto principal. El terremoto se produjo a las 3:34 minutos de la madrugada del día sábado. Tuvo una intensidad brutal, fue de 8.8 grados en la escala de Richter. Esa potencia del terremoto se sintió en todo Chile y más allá de la cordillera de los Andes, en nuestro territorio. El sismo se sintió en Mendoza, en San Juan, en Catamarca, en Neuquén, en Córdoba, en Santiago del Estero, Río Negro y hasta zonas de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, vecinos del complejo Lugano 1 y 2 afirmaron haber sentido el temblor. Pero el sábado, la provincia de Salta también tuvo su terremoto. Esto fue a las 12:45 y tuvo una intensidad bastante menor. Fue de 6.1 en la escala Richter. A raíz del sismo murieron 2 personas, un hombre de 53 años y un menor de 9 años. Otras 4 personas terminaron heridas.
Y la pregunta es, ¿por qué pasó lo que pasó en Chile, no? ¿Por qué nadie pudo anticiparlo? ¿Puede pasar esto? ¿Puede haber otro sismo tan fuerte a corto plazo en algún otro lugar del mundo? Nos sorprendió a todos, sorprendió no solamente a los chilenos, al mundo entero, y por estas horas nos hacemos muchísimas preguntas. Bueno, por eso vamos a formularle estas preguntas a Haroldo Bizán, que es geólogo de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Bueno, buenas noches. ¿Y cómo podemos explicar esto de violento sismo, inesperado también? Porque nadie pudo avisar, ¿no? Sí, bueno, la corteza terrestre está formada por placas. Esas placas tectónicas a veces divergen y a veces convergen. En este caso hubo una convergencia de placas, es decir, la placa del Pacífico, una placa que forma parte del terreno pacífico, del fondo del Pacífico, que se llama placa de Nazca, choca contra la placa que se denomina América del Sur. Al chocar se genera la cordillera de los Andes, es decir, toda la faja andina es fruto de esta convergencia de placas. Cuando se forman estas cordilleras, como la de los Andes, se generan estructuras geológicas. Estas estructuras geológicas pueden ser pliegues o pueden ser fallas. Cuando se genera una falla, se mueven dos bloques de corteza. Al moverse esos dos bloques de corteza, se libera energía elástica. Esa energía elástica que se libera se propaga. Se propaga en forma de ondas y al propagarse por la superficie, provoca los terremotos o los sismos. No hay posibilidad de saberlo. Es muy difícil predecir un terremoto. El sábado mi suegra me hacía la misma pregunta y yo le tuve que dar la misma contestación. Es decir, los investigadores de las ciencias de la Tierra sabemos dónde se van a producir los sismos. Lo que no saben cuándo. Claro, lo que no sabemos es cuándo. Sabemos dónde se va a producir porque se plotean los epicentros de los sismos y estos se encuentran en los bordes o límites de las placas tectónicas. Entonces, si se sabe, se puede prevenir y tener todas construcciones antisísmicas, por ejemplo. Claro, en los bordes o límites de placas se pueden hacer construcciones antisísmicas. Pero lo que no podemos saber es el momento y la magnitud que va a tener el sismo. Porque había construcciones sísmicas que colapsaron. Pero no todas, sí, no todas. Claro, esto es muy importante de comentar. Es decir, este sismo fue muy importante, 8,8 en la escala de Richter. Puede haber sismos de mayor magnitud, sismos que pueden tener, por ejemplo, una magnitud de 9, de 9.5. Como el 60 en Chile. Ni más ni menos. Ahora bien, también depende del tipo de construcción. No es lo mismo una construcción de adobe que una construcción de cemento, de ladrillo, de hierro o una construcción antisísmica. Pero, obviamente, los sismos pueden ser de una escala mayor, o un terremoto puede ser mayor al que ocurrió actualmente en Chile. Seguramente puede ser mayor. Cortita, en Buenos Aires se dice que es zona cero, ¿por qué? Buenos Aires es prácticamente cero. Lo que ocurre es que nuestra placa, la placa de América del Sur, tiene su límite en el oeste, prácticamente en la costa de Chile, pero se extiende hacia el este hasta la cordillera centroatlántica. La cordillera centroatlántica, que está fundamentalmente cubierta por el mar, por el Atlántico, aflora solo en Islandia, se encuentra en superficie en Islandia. Nuestra placa, desde el oeste hasta el este, se extiende desde prácticamente la costa de Chile hasta la cordillera centroatlántica. Es decir, es una placa extensa. Buenos Aires está prácticamente en el centro de esta placa, alejada de los límites de la placa donde se producen los sismos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Hacemos una pausa ahora, venimos enseguida. Clinton tuvieron su reunión en la Casa de Gobierno. La presidenta le pidió a la secretaria de Estado que interceda en el conflicto por Malvinas entre nuestro país y Gran Bretaña. Hillary Clinton le respondió que le gustaría ver a los dos países sentados negociando. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Lo sabe José Bianco. Los próximos días son clave, ¿eh, José? Sí, bueno, teníamos que hablar de eso, porque se acaban las buenas condiciones, empiezan a llegar las tormentas de a poquito a la ciudad de Buenos Aires. Tendremos ya desde mañana en la tarde la posibilidad de algunos chaparrones y alguna tormenta fuerte.
mañana la provincia de Buenos Aires, otros lugares del país como por ejemplo la provincia de La Pampa, Neuquén, Río Negro, también el norte del país con las chances de tormentas fuertes. Pero veamos el panorama, si cambia o no durante los próximos 3 días. Hay que decir que no. Las condiciones se mantienen muy inestables, continuamente con viento del noreste, lo que va a favorecer la formación de tormentas en la ciudad de Buenos Aires. Por eso tampoco va a variar mucho la temperatura, con máximas cercanas a los 30 grados. Eso sí, las tormentas se quedan en la ciudad por lo menos hasta el viernes. Gracias, José. De nada, hasta luego. Pobre, lo de gracias es una manera de decir. Y tiene clave, de lluvia. Es el mensajero, no Sí, nos sí. enojemos con él. No, Lluvia desde mañana. Mañana estaremos aquí de todas maneras, llueva o truene, 8 en punto de la noche. Los esperamos. Lo que hay que saber está entre de noche. Muchas gracias. 8,8 grados en la escala de Richter, que a juicio de la NASA fueron más que suficientes para modificar no solo la geografía del país, sino que la del planeta. Esto porque el organismo espacial asegura que el eje donde se equilibra la Tierra se inclinó 8 centímetros, acortando el día en 1,26 microsegundos. Que hay un desplazamiento de masas, hay una redistribución de masas en el interior de la Tierra. Y esa materia la ponemos en forma distinta, el eje va a cambiar. Y esto es lo que ha sucedido con este terremoto. Cambio propio de movimientos telúricos de gran intensidad y que es invisible a nuestros ojos por ser mínimo. Es tan imperceptible que si no hubiese gente dedicada a estudiar este tipo de fenómenos, nadie se daría cuenta. Hemos vivido esta situación y muchísimo mayor amplificada en el terremoto del 60. El terremoto del 60 fue mucho más grande, fueron 1000 kilómetros de ruptura, comparado con 500 kilómetros o 450 kilómetros en esta oportunidad. Sismos que en ocasiones pueden provocar consecuencias geológicas mucho más evidentes y perceptibles. A juicio de Andreas Riedbrock, profesor de ciencias de la Universidad de Liverpool en Inglaterra, la isla chilena de Santa María, ubicada frente a los puertos de Coronel y Lota en el Biobío, podría haberse elevado 2 metros sobre el nivel del mar como resultado del terremoto. Una conclusión a la que este docente llegó luego de estudiar la zona y la que espera comprobar luego de contactarse con sismólogos de Chile. El terremoto ha hecho aflorar algunas de las facetas más oscuras del casco histórico. Lo transformó en trozos de cemento, concreto, polvo y ripio. Yo estaba sola con mi hijo, mi esposo trabaja en Talama, así que estábamos los 4 solos. ¿Está temblando? Sí, está bien. Cuidado, señora, salga rápido, salga rápido. Salgan rápido nomás, salgan rápido, estaba temblando. Tranquila, señora, tranquila. Muy fuerte. Noticias con réplica que luego pasan, son cortas. La matriz perdió el campanario, la San Francisco fue agujereada por el fuerte remesón y la del Carmen quedó desintegrada en el piso, sin rastros de su rico pasado arquitectónico. Había resistido otros terremotos, construcción de adobe, en fin, y bueno, este terremoto fue mucho más fuerte, evidentemente. Un dolor terrible porque esta era nuestra segunda casa aquí donde veníamos a orar, traíamos nuestras penas a la Virgen, nuestra alegría y ya. En las carreteras cercanas la mayoría de los puentes están trizados, hay que andar con mucho cuidado y esquivar permanentemente los forados. Ustedes ven las imágenes, una de las situaciones más dramáticas que se vive luego de este terremoto es específicamente acá en la ruta 5 sur de nuestro país. Yo estoy más o menos a 2 metros de profundidad. Los hoyos, las quebradas, las aberturas de tierra que se produjeron luego de este terremoto son hasta de 4 metros de profundidad, por eso es prácticamente imposible hasta ahora poder transitar en vehículos. Quedó dividido en 2 este enlace que tiene la vía de retorno hacia Santiago, la entrada a Rancagua o la entrada a la comuna de Champa, que también fue una de las más dañadas por este brutal terremoto que sacudió a nuestro país. Nos informa en vivo Esteban Sáez. Esteban, ¿cómo están allá? Mónica, la verdad es que, recuperando un poco el gran susto que se generó esta madrugada acá en la región del Maule, tenemos la imagen en vivo y en directo de cómo han quedado cientos de casas acá en Talca específicamente, pero en todas las regiones. Hay cientos de muertos a esta altura, de acuerdo a la última información que nos entregó la Intendencia. Hay solo en la provincia de Talca y de Cauquenes hay 129
muertos. Además se suma la situación crítica que hay en los hospitales en el punto de vista de la infraestructura. El hospital de Parral tiene el 70% de su inmueble con daños severos. El hospital de Talca también tiene serios problemas porque son edificios viejos. La verdad es que el problema que se ha generado principalmente acá en la capital regional tiene que ver con casas antiguas, el casco antiguo de lo que es Talca, casas de adobe. Hay personas que hoy día van a tener que pasar la noche afuera de sus casas porque o no se atreven a entrar o lo han perdido todo. La verdad es que pasear por las calles de Talca es para deprimirse absolutamente. Cuando yo salí de Santiago llevábamos 76 fallecidos, pero en ese momento Maule contaba con 34 fallecidos. La información que hoy día contamos que en la región del Maule hay 85 fallecidos. Cuando la presidenta hablaba... Muchos de ustedes los impactó. Mónica Jiménez, quien ha confirmado, ¿no es cierto?, que se van a posponer el inicio de las clases. Está evaluando en el resto del país que no ha sido declarado zona de catástrofe. Estamos viendo más imágenes, ¿no es cierto?, que nos siguen llegando de los destrozos generados por este terremoto de 8.3 grados en la escala de Richter que afectó a nuestro país esta madrugada, a las 3:34 de esta madrugada. Es la imagen que estamos presenciando en estos momentos de saqueo de las dependencias del supermercado Líder, que se encuentra a escasos metros donde veíamos un operativo de rescate. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo hordas de personas acuden aquí en busca de pertrechos. Ahí lo puedes ver cómo llegan y están rompiendo todos los accesos para poder entrar y obtener suministros que han estado demandando a lo largo de todas estas horas. Personas, francamente, una imagen además de desesperación. Señora, ¿usted qué se está llevando? ¡Qué malo hace hacer esto! ¡Hijo para nuestro leche, para nuestro hijo! ¿De qué manera es esto un artículo? ¿De qué manera es esto algo de primera necesidad? Esto es robo. Existe lo uno y lo otro, son las dos caras de lo que hemos podido presenciar. Ya en la mañana hemos firmado con el ministro del Interior y el ministro de Defensa el decreto del estado de excepción constitucional de catástrofe para Maule y Concepción por un periodo de 30 días. Luego de que se decretara el estado de excepción, nosotros esperamos que tienda a normalizarse. Hasta las 3, 4 de la tarde estaban asaltando las casas. Esto es de verdad, yo agradezco que hayan tomado esta medida. Alcaldesa, como va a haber toque de queda, a partir de las 9 de la noche la gente va a tener que estar obligadamente en el interior de sus hogares. ¿Ahí es cuando se va a producir la distribución de estos alimentos? No, es decir, nosotros vamos a partir por los sectores más vulnerables, más complicados, inicialmente, y vamos a trabajar para poder entregarlo lo más que podamos. No sabemos cuánto nos va a llegar hoy día. Sí, tú decías, Rodríguez, toque de queda. Hay toque de queda en algunos lugares, dependiendo el caos del lugar, la prolongación del toque de queda. Hoy día se suma a partir de la medianoche. Con un escenario de muerte, dolor y destrucción. La desembocadura del río Maule ha sido el cauce que se llevó todo a su paso y demasiadas vidas. No es fácil llegar al borde costero de la región del Maule. Los derrumbes interrumpen la vía y el pavimento quedó con innumerables irregularidades, grietas y hundimientos producto del terremoto. En todas las villas y pueblos se observan los efectos del sismo, especialmente en las construcciones de adobe. No hay agua potable y la gente se abastece con los bomberos. Tampoco hay comunicaciones y el transporte público desapareció. Yo no quedé con cama, con nada, con lo que anda haciendo puesto, mi esposo igual. ¿Sabe qué? Yo con la desesperación fuimos al cerro, arriba andábamos en el cerro toda la noche y lo amanecimos. Quedamos abrazos cruzados. Las dos olas gigantes desplazaron el Tagadá y la Rueda a 250 metros y las instalaciones circenses fueron borradas, mientras la familia de 50 artistas propietarios cirqueros veían desde el monte cómo se aplastaban sus sueños. Y no hay agua aquí, no funcionan los celulares, faltan los alimentos.
No llega a las ondas de la radio ni las transmisiones televisivas, no operan microbuses ni taxis colectivos. Llegó entonces la hora de la solidaridad para los chilenos. Quizás, más que exigir ayuda, muchos podríamos ayudar. Tremendo, ¿no? ¿Imaginaban la posibilidad de un tsunami, de un maremoto? Nada, como te digo, no sabíamos nada. Y vemos que en todas las cuadras, en todas las esquinas hay fogatas, la gente se está resguardando de los actos vandálicos de delincuentes que vienen de otras zonas. Esta es una población que nos han contado que es bastante tranquila y bueno, producto de que hay cortes de agua y cortes de luz desde el día del terremoto, la gente se está juntando, se están uniendo para protegerse de los actos de delincuencia que ya han ocurrido en las noches anteriores. Toda la noche se encuentran reunidos hasta las 7 de la mañana, no tienen agua, no tienen luz, no tienen ningún sistema de comunicación aquí en la comuna de Conchalí. Seguimos recorriendo la zona norte de Santiago, ahora estamos en la población Juanita Aguirre, en la comuna de Huechuraba, y los vecinos aquí también se han organizado por el tema de los actos vandálicos que han ocurrido, ¿cierto? Me contaron de que hay actos vandálicos han ocurrido en el día de ayer, anoche. Sí, digamos que están sin luz desde el terremoto, ¿no? Desde el terremoto, sin luz todos los días. Y nos avisaron que, o sea, más afuera del Carmen estaban asaltando. Entonces no tenemos más que juntarnos con los vecinos y los bomberos nos dijeron que hiciéramos fogata y ellos nos iban a informar con la sirena cuando iba a sonar. O sea, el tema de la autoridad aquí no se ha pronunciado. No se ha pronunciado nada, solamente bomberos y vecinos, solamente que estamos unidos por el vandalismo que hay en general en todo el sector. Esto es inédito, nunca antes había ocurrido. Nunca nada. Y ahora muchos vecinos que nos estamos conociendo también, porque con esto lo he conocido más todavía. Andan 7 tipos con armas robándole las casas. Se ve muy nervioso esto. Sí, es que estoy mal porque no hay dónde tener mis cosas. No hay luz, no tenemos nada. No hay protección de carabineros porque no mandan a militares por último a resguardar las calles. No ha venido carabinero. No ha venido. ¿En todos estos días? En todos estos días nada. Ahora llamamos hace poco al cuadrante, nos contactaron y dijeron que iban a darse una vuelta. Toda la población está sin luz. ¿Cuántas cuadras podríamos decir? Sale de ahí. Un montón de... No, cierto, llega hasta Huechuraba, por ahí, es una cuestión horrible para atrás. Una situación que se está tornando habitual en todas, vemos, mira, si me acompaña la cámara, vemos aquí en toda esta calle, en la población Juanita Aguirre, en Huechuraba, en toda esta calle hay fogatas, en cada cuadra hay fogatas, la gente se está resguardando de posibles actos vandálicos que puedan ocurrir durante esta noche. Seguimos recorriendo la calle Tupungato en la comuna de Huechuraba, vemos que no hay luz, son 4 días que está cortada la energía eléctrica luego del terremoto y las familias están afuera de sus casas, recordándose del frío, recordándose de los asaltos. Afuera de las casas por la delincuencia. Por la delincuencia. Por la delincuencia estamos aquí. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Natalia. ¿Usted vive acá? Sí. ¿Y ustedes son la familia o son los vecinos también? Familia, vecinos aquí, esperando resguardando las casas, esperando que nos den la luz para poder estar adentro. ¿Esto nunca había ocurrido de que hayan tenido que, frente a un corte de luz, hayan tenido que salir afuera de sus casas para cuidar? No. Ahora, porque lo que pasa es que anoche andaban delincuentes robando, tuvimos que salir a la calle a resguardar los hogares. Y esta comúnmente es una población tranquila, ¿no? Tranquilo, sí. Y de puros viejitos. ¿No ha recibido ayuda? Nada, uno va a la municipalidad y no le dan ayuda de nada. Nada, que la mercadería se da una vez al año. La ayuda que ellos reciben, acá no nos reparten nada, ninguna cosa. Y también la basura. Aquí tenemos basura, tenemos escombros, tenemos de todo, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos nada, ni mercadería, no tenemos ni dónde comprar nada. Completamente incomunicado. Lógico. Nada, no tenemos ni siquiera teléfono. Y griten, queremos luz, queremos luz, queremos agua, queremos luz, queremos agua, queremos luz, queremos ayuda para la gente.
bastante complicada la situación que se vive acá en la zona norte de Santa Cruz. Oiga, somos los únicos que... Bueno. Caótico, pero se está atendiendo y eso es lo importante. En Córdoba, un susto demasiado... Nació como patio trasero de un enorme campo. Se asentó sobre tierras improductivas, sin ningún valor, hasta convertirse en lo que soy. Enseguida, Sergio Elguezábal nos trae la tercera parte de Reloj de Arena, un recorrido por el origen de los principales balnearios. Y en medio del desastre, Chile ya está pensando en la reconstrucción del país. La presidenta Bachelet y su sucesor Piñera hablaron que se necesitan por lo menos 3 años para levantar los escombros de ese país. Así es, y siguen los sismos y sigue el pánico. A 6 días del terremoto que dejó gran parte de Chile hecho pedazos, cuesta pensar cuánto tardará el país en levantarse. Por ahora, la imagen de la destrucción es la respuesta más elocuente. El último dato oficial habla de 802 muertos, un número incierto de desaparecidos, 500.000 viviendas en ruinas y 2 millones de damnificados. Todavía hay poblados enteros a oscuras y sin agua. El sistema de comunicaciones no termina de restablecerse y conseguir comida y combustible sigue generando escenas de tensión. ¡Avancemos, por favor! ¡Avancemos! ¡Pasa, siguiente no! Caótico, pero se está atendiendo y eso es lo importante. Por un lado, bueno, porque así lo alcance para todos, pero también va a ir a resolver mañana a lo mismo. Okay. ¿Cuánto esperó? De las 12, 2 horas. 2 horas. Tenemos una mecánica de que la gente hace una fila, pueden llevar, entran de 15 personas y pueden llevar solamente lo que les quepa en las manos y ojalá no superar el tope de 20.000 pesos. En medio de este panorama, la ayuda empezó a llegar. Las autoridades establecieron un puente aéreo para trasladar 320 toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad a las poblaciones de la zona del desastre, mientras que otras 800 toneladas llegarán a través de buques de la Marina. Además, ya se empezaron a instalar los hospitales de campaña enviados por Brasil, Cuba, Perú y la Argentina, que también movilizó voluntarios para coordinar tareas de distribución y rescate. He venido acá hoy día para poder hacer un chequeo en terreno de que la ayuda está llegando, que se está distribuyendo y que estamos respondiendo como corresponde a las necesidades de la gente. La presidenta Bachelet recorrió este jueves las ciudades de Talca y Concepción. Volvió a pedir celeridad y compromiso para que la ayuda llegue cuanto antes a los que más la necesitan y dijo que la reconstrucción del país va a necesitar al menos 3 años. Lo que nos sucedió como país fue horrible, fue un terremoto y un maremoto realmente de dimensiones colosales. Hay gran daño y pérdida de vidas humanas y pérdida de seres queridos y todavía mucha gente que no es encontrada. Pero vamos a salir adelante y ese es mi mensaje y nosotros vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando sin descanso para ello. Es ahí, en la región sur del país, la más castigada por el terremoto, donde todavía no termina de volver la calma. Para evitar desbordes, soldados y carabineros patrullan permanentemente las calles y se mantiene el toque de queda, además de en Concepción, en otros 6 municipios. La gente tiene terror a que haya nuevos temblores. Desde el sábado ya se contabilizaron más de 200 réplicas, que además de sembrar pánico entre los pobladores, ponen en serio riesgo las estructuras en las pocas construcciones que habían quedado en pie tras el terremoto. ¿Qué nos dice que un edificio que realmente queda inclinado ante un eventual sismo pueda ceder nuevamente y pueda colapsar sobre nuestro edificio, porque la inclinación también es hacia el nororiente, o sea, hacia nuestro costado? Yo soy propietaria del edificio del lado, el chiquitito que está acá al medio, ¿ya? Nosotros miramos la torre todos los días y vemos que esta cosa se está desplomando. Y el equipo de Telenoche que viajó a Chile pudo llegar a Concepción. Es una ciudad donde conviven muchos miedos, miedos diferentes además. Por un lado, el temor a las réplicas que se han dado en las últimas horas. También el estado en que quedaron los edificios. Un lugar donde es muy fuerte el toque de queda, hay una militarización también muy visible y en verdad es una de las ciudades más dañadas, más golpeadas por el terremoto. Una ciudad muy golpeada por todos lados. Vamos a tomar contacto directamente con Mario. Mario, contanos cómo se viven las horas, por estas horas, en esta ciudad tan complicada.
Hola María, estamos en Concepción, el centro del drama. Podríamos decir que estamos en el lugar más trágico de todo Chile. Acaba de padecer otro sismo en el norte de Chile de grado 6.5 y en todo momento siguen trabajando aquí en Concepción las máquinas que están tratando de buscar entre los escombros. Te informo, María, que hay paralelamente a este trabajo en este edificio, en este lugar que la prensa ha denominado zona cero, en comparación con el lugar donde se desplomaron las Torres Gemelas, hay rescatistas argentinos con perros adiestrados que están trabajando, son el equipo K9, están trabajando con 2 perros que pueden olfatear a personas que se encuentren vivas en este lugar y otro perro, son 3 en el equipo, que tiene el olfato entrenado pero para tratar de detectar a personas fallecidas. 12.000 militares hay en las calles de Concepción, hay un largo debate. Dice la gente que deberían haber estado antes. Hay 18 horas de toque de queda y 6 horas solamente para estar en las calles. Aquí dicen en Concepción que más daños hicieron los saqueos, María, que el terremoto. Esto lo dicen entre comillas, pero lo dicen naturalmente, y que se reaccionó igual que en el sismo de 1939 o 1960, pero claro, estamos en el 2010. Dicen que más que un terremoto sísmico en Concepción ocurrió un terremoto social. Chile es el primer país sísmico de todo el planeta y verdaderamente dicen que los planes antisísmicos, las prevenciones no son para el gobierno prioridad 1. Nosotros salimos a la calle de esta ciudad sitiada verdaderamente, a cada momento se escuchan helicópteros, andan soldados, verdaderamente hay atascamientos de tránsito terribles, porque nosotros nos metimos precisamente ahí. Nosotros padecimos la entrada a esta ciudad durante 4 horas, hasta las 12 del mediodía, nadie puede entrar en esta ciudad. Y ahora ya son las 8:15, desde hace 2 horas empezó el toque de queda. O sea, claramente son 18 horas de encierro por 6 horas de vida. ¿Qué hace la gente en 18 horas de encierro? ¿Qué hace la gente en 6 horas de vida? Esta es una de las grandes incógnitas que nosotros tratamos de develar. Mientras te digo que siguen ocurriendo aquí réplicas a cada momento, se mueven todos los móviles, hay réplicas verdaderamente considerables por las mañanas, los militares están en las calles y esto ha generado un debate. La gente está a favor de los militares, pero en las poblaciones, o sea, en las zonas de los arrabales, en las afueras de Concepción, dicen, ahí es donde se juntan los buenos y los malos, el oro y el barro, allí dicen que los militares no están. Por lo tanto, también los pobres son víctimas, en este caso, también de los vándalos que no tienen piedad. Esto ha generado todo un debate ético lo que ocurrió en Concepción, porque dicen que fue de un grado de perversidad y crueldad nunca visto en Chile. El hecho de que saquearan de los supermercados productos que ni siquiera eran de extrema necesidad, como bebidas alcohólicas, y que las dejaran puestas después de los saqueos como quien se da una gran fiesta como vulgares delincuentes. Y esto ha provocado un debate porque están las fuerzas militares en las calles y para la clase media y para muchos desprotegidos también de las clases más empobrecidas, esto es bueno. Es una cosa realmente curiosa porque para uno es una novedad, pero esto es lo que dice mayormente la población aquí en Concepción. Mientras vemos que siguen trabajando a destajo todo el día en este edificio emblemático de 15 pisos que se derrumbó como un castillo de naipes. Fue una cosa tremenda lo que pasó con este edificio. Dicen que las bases estaban mal hechas, dicen que la alerta de tsunami también, acá tenemos el río Biobío, también está cerca y que puede resultar problemático porque a cada rato las alarmas se suceden.
Todo esto está ocurriendo en una ciudad que tiene casi 1 millón de habitantes, con las poblaciones satélites, entre las cuales está el puerto de Talcahuano, que es un lugar, uno de los puertos más importantes de Chile, y está devastado. Mario. En estas horas prácticamente ya no hay nadie en las calles porque el toque de queda dura 18 horas. Sí, escucho. ¿En qué lugar están ustedes en estos momentos de la ciudad? ¿Qué es lo que nosotros vemos o qué es lo que estaba allí? Nosotros estamos ubicados aquí en un lugar en el centro de la ciudad, sobre una avenida que prácticamente es la que desagota, como si fuera la 9 de julio, que desagota la parte sur con la parte norte de la ciudad, y en un lugar verdaderamente al lado de este edificio que es muy bueno. Hay otros edificios también muy buenos que resistieron, y un supermercado que acá lo podemos ver cuando empiece a girar la cámara de nuestro compañero Mariano Lagioia, allí, que también fue uno de los primeros en ser saqueados y que, como decía, constituye uno de los debates éticos que se ha suscitado en Chile en torno de esto, y que ha hecho que la gente empiece a mirar con buenos ojos la presencia de los militares, y no solamente eso, sino que el hecho de que se lamentan de que no hayan llegado más rápido para detener a las hordas que saquearon todos estos mercados. Te decía que acá conviven casi 1 millón de personas con las ciudades satélites, y acá donde estamos ubicados hay 300.000 personas. Todo esto potenció de algún modo el saqueo que nosotros conocemos muy bien en las afueras de Buenos Aires. Esta no es una ciudad chica, sino que es una pujante ciudad industrial, maderera, pesquera. La industria pesquera está por el piso, y como está este edificio que nosotros tenemos a la vista, Mario, y la moral está complicada. ¿Sí, María? Pensaba en esto que contabas tan cruel de tener 6 horas de vida prácticamente por día, el resto estar encerrados. En esas 6 horas seguramente estuviste circulando por la ciudad, estuvo el equipo. ¿Qué es lo que vieron? Bueno, lo que vemos es que la gente prácticamente, primero, tiene mucho pánico. Segundo, se pregunta por qué ocurrieron los errores que ocurrieron en esto, donde por supuesto todos le cargan muchas de las culpas al gobierno, tanto en la cuestión de la alarma con respecto al tsunami, como la tardía llegada de los militares para poner orden, el hecho de que se haya, a ver, para decirlo con palabras suaves, que se haya omitido decir la verdad en cuanto a la llegada del tsunami, porque fueron primero se consideró que fueron marejadas o mareas con olas altas, pero no el devastador tsunami que se abatió en muchas partes de la costa, incluido acá el puerto importantísimo de Chile como es Talcahuano. Pero acá la gente ahora va a comprar y está controlada por la policía o los militares. Sale a la calle y están los lugares de venta de combustibles controlados por los militares. Va a cualquier lado y está controlado por los militares. O sea, el debate es que, por un lado, las personas que tienen cierta edad dicen, me eriza la piel, es algo así como la época de Pinochet, como la época de los militares. Pero por el otro lado dice, bueno, por lo menos impusieron el orden, de tal modo que esas son por estas horas el gran debate que se está gestando en un país como Chile, que tiene fuerza, que tiene templanza en la gente, pero que está tratando de ponerse en pie dificultosamente, mientras siguen acá buscando los rescatistas. Ya dijimos que están trabajando perros argentinos adiestrados para poder olfatear si las 6 personas siguen con vida allí. Mientras tanto, les digo, Santo María, que nosotros vamos a presentar el fruto de nuestra recorrida, que es las 18 horas de encierro en Concepción, el centro del drama de Chile, y 6 horas de vida por día. Los invito a compartirla. Enseguida lo vamos a ver, porque antes queremos tomar contacto con 2 personas que están en vivo para Telenoche. Hablamos de solidaridad por estas horas, de la solidaridad de los chilenos y de la solidaridad de los pueblos vecinos, también de los rescatistas, de los médicos argentinos, ¿verdad? Pero no son solamente ellos los que quieren ayudar. Así es, y vamos a tener un diálogo con ellos para poder conocer
y está Ricardo Darín con nosotros. Te saludamos. Queremos saber, Ricardo, buenas Hola, noches, ¿qué tal? ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿De qué manera podemos todos ayudar a Chile de acuerdo a la iniciativa que pensaron? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero voy a tratar de ser sintético para no robar mucho tiempo. Esto es una iniciativa de Red Solidaria a la que nos hemos sumado León, Gieco y yo, y ya se van sumando muchas otras personas, generalmente del ambiente artístico. Creemos que tenemos que hacerles llegar un abrazo a nuestros hermanos chilenos en un momento tan duro como este. Este es el motivo por el cual Red Solidaria está convocando para el viernes 12, a partir de las 12 del mediodía, al lado de la Embajada de Chile, Tagle y Figueroa Alcorta, 12 horas de reunión para que la gente que quiera colaborar, que quiera unirse a este abrazo a la distancia a nuestros hermanos, para hacerles sentir que en un momento tan duro como este, que realmente lo es, no están solos. Nosotros queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y además las cosas que están haciendo falta en forma inmediata. Para eso es que vamos a estar 12 horas reunidos al lado de la Embajada de Chile, en Tagle y Figueroa Alcorta, insisto, el viernes 12. Todo el mundo que quiera se puede acercar, arrimar su pequeña colaboración. ¿Qué sería una Necesitamos colaboración, agua mineral. Ricardo? Contanos, ¿de qué manera puede colaborar? En este momento acaba de salir el primer envío de agua mineral, que es algo que realmente está haciendo mucha falta. Hace falta agua mineral, leche de larga vida, larga duración, medicamentos, lo que cada uno sienta que puede y quiere ofrecer para hacer extensivo este abrazo fraternal a nuestros hermanos chilenos. Este es un momento en donde lo único que tiene que hablar es el corazón. Normalmente en situaciones como estas la gente más humilde es la que más se expresa. También hacemos extensivo nuestro pedido de ayuda a las empresas que sientan que pueden colaborar. Creemos que estos son los momentos duros en los que la gente con sensibilidad y los pueblos hermanos se tienen que hacer notar. Vamos a estar el viernes 12, desde las 12 de la noche de las 12 del mediodía, perdón, hasta las 12 de la noche en Tagle y Figueroa Alcorta, y desde ahí van a salir envíos. Digamos que no nos pudimos comunicar con León Gieco porque está en Rosario en estos momentos, está armando un show allí, ¿no? Pero también él está con vos en esta tarea. ¿Y con quién más, Ricardo? Bueno, en realidad no importa, esta es una iniciativa de Red Solidaria a la que nos hemos sumado León y yo ayer, ayer nomás nos sumamos a esto, nos pareció que tenemos que actuar en forma rápida, inmediata, a pesar de que esto no va a ser solamente un envío de ahora. La realidad es que pensamos estar presentes en este acto de solidaridad de aquí hasta fin de año, al lado de nuestros hermanos chilenos. Bueno, Ricardo, es más que valorable esto de haber encabezado y poner el tiempo y la cara cuando queremos hacerlo todos, pero ponerle el tiempo, ponerle el cuerpo como lo están haciendo es más que valorable. Para vos debe ser también complicado porque estás a horas de la ceremonia de los Oscar, que aunque es súper frívolo al lado de todo esto, una pavada total, la verdad es que está, ¿no? No, es importante y todo, pero las realidades imperan y lo urgente es esto. Hay mucha gente que necesita ayuda en este momento, necesita de nuestra solidaridad y después por ahí podemos tener tiempo para pensar en otras cosas. Yo de hecho lo hago, pero creo que creo es una hermosa oportunidad que tenemos los argentinos de tratar de desdibujar un poco cierta antinomia alimentada por ciertas rivalidades no solo deportivas, sino que algunos gobiernos